otra falsedad que los cristianos creacionistas nos quieren vender es aquella que dice que las mutaciones genéticas son siempre malas para los organismos en las que éstas aparecen. A seguidas verá una representación falsa de lo que son las mutaciones genéticas por una científica, entre comillas, musulmana. Mutations are genetic disorders that occur in the DNA in a random and unconscious manner. Like all accidents, they cause harm and destruction. The changes affected by mutations can only be like those experienced by people in Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, that is, dead, disabled, and freaks of nature. Evolutionists claim that these distortions cause organisms to evolve. However, scientific findings reject this claim because all observable efficient mutations cause only harm to living things. Los creacionistas insisten que las mutaciones son muy raras y por lo general, si no siempre, dañinas. Pero el hecho es que la mayoría de las mutaciones son completamente neutrales. Tiene que ser así porque según el Centro Nacional para la Información de Biotecnología hay un promedio total de 128 mutaciones por cigoto humano. Por lo visto, en términos de creacionistas, muy raro significa más de 100 por persona desde el punto de concepción, porque aquellas son solo las mutaciones con las que comenzamos, porque esas 128 mutaciones también son transformadas otra vez más de 30 veces sobre el curso de nuestras vidas, y algunas de aquellas mutaciones subsecuentes pueden ser pasadas a nuestros hijos también, por lo general sin más efecto que aquellos que reconocemos como rasgos de familia. Es muy difícil encontrar números confiables que determinen una constante de cuántas mutaciones son beneficiosas comparadas con aquellas que son perjudiciales, porque estas son determinadas por condiciones ambientales variables, pero hay un consenso general de que ellas son casi iguales, siendo las mutaciones deleterias ligeramente más comunes. Esas son de mayor incidencia también. Pero hay muchos casos donde una ventaja definitiva ha sido identificada y positivamente asociada a una mutación específica. All mutations that take place in humans result in mental or in physical deformities such as albinism, mongolism, dwarfism, or diseases such as cancer. Lo que ha dicho esta mujer no es cierto. Por ejemplo, familiares vecinos en el pueblo de la Musagarda, en el norte de Italia, tienen una mutación que les da una tolerancia más alta al colesterol HDL. Por consiguiente, esta familia no tiene ninguna historia de ataques cardíacos a pesar de sus hábitos alimenticios de alto riesgo. Esta mutación se remonta a un ancestro común que vivió en el siglo XVII, pero en la actualidad se extiende a decenas de descendientes. Muestras genéticas de esta familia ahora están siendo analizadas por su potencial para la creación de un tratamiento para los pacientes con enfermedades del corazón. Otro ejemplo de una variación nueva es la mutación de células somáticas que han sido identificadas en algunos habitantes de los Andes, que les permite soportar periodos prolongados a altas altitudes sin sucumbir a apoplexias o mal de altura. Otro ejemplo de eso es la mutación del gen CCR5 Delta 32, que aparece en aproximadamente el 10% de los blancos de origen europeo, pero la incidencia es solo el 2% en Asia Central y es totalmente ausente entre los asiáticos orientales, africanos y nativos de tribus americanas. Parece que esta mutación se convirtió de repente en relativamente común entre los europeos blancos hace 700 años como consecuencia de la peste negra, indicando otro ejemplo de la selección natural permitiendo el dominio de un gen en un ambiente cambiante. Es inofensivo neutral en todos los aspectos, aparte de su única función claramente beneficiosa. Según sciencefrontiers.com, si uno hereda este gen de ambos padres tendrá especialmente resistencia, si no inmunidad, al SIDA. Igualmente, la genética de la población está siendo acreditada como una de las razones para que los genes de células falciformes entre afroamericanos, al parecer, están disminuyendo con el tiempo. Para otro ejemplo, hemos identificado una población emergente de mujeres con capacidad tetracromática que pueden ver hasta el espectro ultravioleta, pero no más allá. También hay una familia en Alemania que son inusualmente fuertes, pero en un caso específico uno de sus hijos nació con una doble copia de una mutación de antimiostanina que les fue pasada por ambos padres. El resultado es un niño hercúleo que fue examinado en detalle a solo 4 días de edad por sus músculos inusualmente desarrollados.
A los 4 años de edad tenía ya 2 veces la masa muscular de los niños normales y la mitad de la grasa. Una síntesis farmacéutica de esta mutación está siendo examinada para su uso potencial contra la distrofia muscular. Y hay otra familia en Connecticut, Estados Unidos, que han sido identificados por tener huesos hiperdensos, virtualmente irrompibles. Un equipo de médicos de la Universidad de Yale ha rastreado la mutación a un gen que fue objeto de un estudio anterior. En este estudio, los investigadores demostraron que una baja densidad ósea podría ser causada por una mutación que altera la función de un gen que llaman LRP5. Esto les indicó que una mutación diferente era la responsable de aumentar la función del LRP5 hacia el fenotipo opuesto, es decir, alta densidad. Según estos investigadores, miembros de esta familia tienen los huesos tan fuertes que rivalizan con los del personaje de Bruce Willis en la película Irrompible. Todos estos son ejemplos de mutaciones específicamente identificadas que sin duda alguna son beneficiosas y se han propagado en los demás genomas subsecuentes mediante la selección natural, contradiciendo lo que la falsa científica musulmana dijo hace unos minutos. Estas fueron algunas de las muchas pruebas indiscutibles de la evolución de los seres humanos, pero también hemos identificado mutaciones beneficiosas en muchas otras especies. Another reason why it is impossible for mutations cause living things to evolve is that mutations do not add any new genetic information to an organism. Mutations cause existing genetic information to be randomly reshuffled, similar to playing cards. In other words, no new genetic information is introduced by mutations. La evolución de la vida es análoga a la evolución del lenguaje. Por ejemplo, hay varios idiomas basados en el alfabeto romano, de solo 26 letras. Sin embargo, al organizar estas letras en diferentes formas, hemos logrado añadir varios cientos de miles de palabras al inglés a partir del siglo V y muchas de ellas eran completamente nuevas. En genética el principio es el mismo. Hay millones de especies de vida nombradas sin clasificar, todas ellas basadas en un arreglo variable de solo 4 componentes químicos. Para otro ejemplo, sabemos que el español, italiano, francés y portugués, todos idiomas que evolucionaron del latín, una lengua vernácula que ahora está extinta. Cada una de estas lenguas nuevas emergen mediante una lenta acumulación de su propia jerga o argot único, y así divergen en dialectos nuevos y eventualmente en formas de galimatías tales que los modernos romanos no pueden comunicarse con los españoles o los parisinos. Del mismo modo, si tomamos una población que hable latín y la dividimos y secuestramos en completo aislamiento durante varios siglos, es posible que todavía pudieran entenderse, o puede que hayan convertido su jerga ininteligible a los extranjeros, pero no van a generar el italiano o rumano, porque vocabularios idénticos no van a ocurrir 2 veces. En biología la cosa funciona de la misma forma. Las mutaciones son variaciones graduales que son generalmente muy sutiles, pero acumulativas, normalmente inofensivas y ocasionalmente ventajosas. Cualquier cambio en la información es información diferente que ya no está presente y por lo tanto puede solamente ser considerada nueva. Los muchos tipos de mutaciones que se producen son adiciones, duplicaciones, así como las eliminaciones y el resto. Así que sí, material genético puede ser agregado o quitado, pero ya sea que información se ha añadido o perdido no se puede decir, porque los creacionistas no nos dicen qué consideran como información o cómo medirla. Declaran fácilmente como si de alguna manera ya han confirmado que hace falta más información para hacer un pájaro que para hacer un dinosaurio, pero si se les pide cuánta más, se cerrarán enseguida y no te responderán. Y si usted demanda los datos que justifiquen cómo pueden ellos incluso hacer tal afirmación, inmediatamente cambian de tema. While a very simply structured bacterium comprises 2,000 different types of proteins, a human organism has 100 types of proteins. Exactly, 98,000 new proteins have to be discovered for a bacterium to evolve into a human being. Actually, we have about 250,000 proteins being coded by 25,000 different genes. But you know what?
A grain of rice actually has 40 to 50,000 genes. Can you imagine a little grain of rice has 50,000 genes and we have 25? What's up with that? Hi, my name's Crystal. I graduated from Texas A&M University with a degree in agricultural leadership and development with emphasis in genetics and biochemistry. I also researched in several labs on campus in genetics. Now, when scientists first started to study genetics in the human genome, we actually expected to find 3 times more the number of genes than we actually found. The 20 to 25,000 genes that we did find is only about twice the number that a roundworm has. And in fact, there's a variety of an amoeba that has 200 times the number of genes that a human being has. A pufferfish has approximately 21,000 genes. The pufferfish, isn't it adorable, actually has no junk DNA, which is interesting because humans are actually made up of 95% junk DNA. Well, one thing that researchers are particularly interested in is finding out what is junk DNA and does it actually do anything? One recent study suggests that it really doesn't. Researchers took 2.3 million letters of DNA out of a mouse and compared it to a mouse with full-length version of DNA and found out that there are no differences whatsoever. La selección natural elimina las mutaciones perjudiciales y selecciona las beneficiosas, pero las neutrales que no tienen costo ni efectos negativos pueden acumularse libremente como ADN basura. Estas mutaciones, aunque aparentemente al azar, pueden interpretarse como que se producen a un paso más regular cuando se examinan en un lapso de muchas generaciones. La tasa de mutación relativamente rápida del ADN mitocondrial proporciona una confirmación más de los extensos periodos de tiempos existentes en la historia matrilineal de los organismos. El ADN también puede ayudarnos a establecer la genealogía precisamente porque contiene este tipo de registro de las mutaciones heredadas que pueden ser comparados y emparejados con parientes más lejanos. Así como también una prueba de paternidad ordenada por un juez puede identificar su linaje inmediato de manera certera, también un análisis más profundo de la secuencia genómica puede determinar ascendencia más lejana y mientras más detallado este sea, cuanto más lejos se puede rastrear el linaje. Incluso cuando aparea diferentes especies de un género o genera diferente o una misma familia taxonómica, familias colectivas de un orden y así sucesivamente. Los juicios de la ley se basan en la preponderancia de la evidencia y la evidencia genética es tan fiable que un acusado puede recibir una sentencia de vida o muerte incluso sin necesidad de otros tipos de evidencias que lo corroboren. Así que la única huella de mutaciones y filogenia molecular no son solamente evidencia irrefutables de la evolución, sino que también equivalen a prueba legal de ella.